Llegó el resentido mayor, Jonathan Pérez también, para hablar sin censura. Y es que aquí, aquí Jonathan Pérez lo advirtió desde hace que, no sé, un par de meses. No sé, tendrá una idea, Jonathan, más clara de cuándo lo advirtió. Cuidado, porque en la derecha se están reagrupando y nosotros tenemos también que cerrar filas. Mi querido Jonathan, el tiempo te está dando la razón. Qué cochinero, qué basurero, qué estiercolero y qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no está dejando pasar una sola. Como lo habíamos advertido, no pueden con la presidenta, van contra Andrés Manuel López Obrador y ese odio que no les ha dejado después de ya casi un año que dejó la presidencia. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás? Querido Vicente, ¿cómo estás? Te abrazo, qué bueno verte, amigo. Oye, sí, lo hemos estado advirtiendo, esto que dices, eh, cómo se están agrupando muy bien. Bueno, no les cuesta trabajo a ellos porque ya estaban en un mismo bloque, ¿no? O sea, son un mismo bloque mediático, político, y ahí creo que es importante siempre como señalar que no es que sean entes separados los medios de comunicación con la oposición política, con la oligarquía, con los intereses extranjeros, lo que yo llamo imperialismo, sino que son parte de un mismo mecanismo, de un mismo sistema. Y es interesante y sintomático, Vicente, que estemos viendo esta operación mediática muy fuerte y también al mismo tiempo, cuando ya Salinas Pliego está reagrupándose de forma ya, digamos, formal a lo que muchos dicen o presumen que podría ser la plataforma de una prematura candidatura o posibilidad de una candidatura presidencial en el 2030. Entonces, se está reagrupando todo este grupo, es un grupo poderoso mediáticamente, ellos tienen el espectro radioeléctrico, controlan la mayoría de los canales de televisión con los canales de más alcance a nivel nacional en televisión abierta, controlan las concesiones de la radio, que son las estaciones que más, digamos, alcance tienen a nivel nacional también, y siguen teniendo una influencia y un poder. Lo que estamos viendo con el caso de Salinas Pliego, pues es esa agrupación en un bloque que ya no tiene que fingir en ningún sentido que es, que representa lo que representa, representa la evasión de los impuestos, representa los privilegios para unos cuantos, representa la democracia y la libertad solo para un grupo compacto y no para la mayoría, esa democracia en donde se benefician 30 familias, pero la mayoría del pueblo se jode, esas libertades en donde ellos pueden mentir, la libertad de calumniar, la libertad de abiertamente utilizar, en este caso, concesiones del Estado para debilitar un proceso real de transformación. Y entonces, bueno, pues eso es lo que representa Salinas Pliego y en ese sentido hay este grupo que se empieza a formar alrededor por fin de un, digamos, no quiero decirle movimiento, pero sí de una convocatoria, inicialmente, de una convocatoria en donde no tienen que fingir ser de izquierda, en donde no tienen que fingir que les interesa a los pobres, en donde no tienen que fingir que les gustan los programas sociales, como el engaño de Xochitl Gálvez en la campaña presidencial del año pasado, o como el propio Claudio X González, que nos decía que él no era de derecha, sino que era un luchador social, ¿no? Entonces creo que esta parte de esta convocatoria que arma Salinas Pliego se basa por primera vez al menos en la honestidad de las intenciones, Vicente. Y eso creo que es algo que no había logrado la oposición en mucho tiempo. Además, también es sintomático que haya sido una convocatoria entre estos comentócratas orgánicos, estos comentócratas rancios y los medios de comunicación. Acuérdate que a partir del 1 de diciembre de 2018 y después, en el 2024, el año pasado, donde arrasa el movimiento de la Cuarta Transformación, pues la oposición en realidad queda reducida a lo mediático. Entonces, no es casualidad que veamos a Salinas Pliego
rodeado no de políticos, no de Alito Moreno, no de Jorge Romero, no de estos actores políticos que son cadáveres políticos en realidad, sino que lo veamos rodeado de sus propios empleados que le aplauden y de otros, digamos, comentócratas que son muy conocidos, incluso muchos de ellos por abiertamente corrupción, ¿no? Corruptelas o escándalos de corrupción. Entonces, vemos una convocatoria honesta por primera vez en donde creo que no hay ya máscaras ni intenciones de querer fingir ser de izquierda o fingir ser progresistas, sino que vemos en la figura de Salinas Pliego los peores antivalores de México, los peores antivalores de lo que ahora queremos nosotros como mexicanos, que es un progreso con justicia, que son primero el bien de todos, primero los pobres, una mayor redistribución de la riqueza, la igualdad en todo sentido para todas y todos los mexicanos. Y entonces vemos en esa figura todos esos antivalores por los que hemos luchado y en los que hemos estado batallando estos 7 años. Y entonces, bueno, pues por un lado ya hay esta agrupación, ya hay esta organización, digamos, que inicia de manera, digamos, también, lo decía la presidenta, no muy bien, no le fue muy bien, pero al menos hay esta convocatoria. Iremos viendo cómo se suman personajes, cómo se suman actores, si es que puede convocar a la oligarquía, si es que puede convocar al grupo político electoral, que posiblemente algunos se sumen, otros tal vez no se sumen, porque esto podría debilitar lo de por sí ya muy debilitada, digamos, plataforma política que tienen. Pero al menos sí creo que tiene un punto Salinas Pliego de es que ahí no hay medias tintas en el odio, no hay medias tintas en el clasismo, no hay medias tintas en el odio profundo que le tienen al pueblo, no hay nada de esto, no hay engaño en esta convocatoria. Y tal vez es por eso, y lo digo de esta forma, en la primera convocatoria honesta de la oposición que se hace porque se quitan completamente las máscaras y entonces los que vayan a asumir ser parte de este movimiento asumen todos los antivalores que representa Salinas Pliego, todo lo que México ya no quiere, todo lo que México despreció y derrotó en el 2018 y después lo pudo refrendar en el 2024. Entonces creo que los polos por fin están ya un poquito más claros, digamos, y sin el afán de querer poner a Salinas Pliego como una figura importante al 2030, porque es prematuro pensarlo, pero por lo menos en cuestión de convocatoria, pues no hay engaño. Y entonces hay una organización por ese lado que no pudo lograr Claudio X González, porque además de que es muy menor, es un tipo muy, muy minúsculo, sin gracia alguna, sin ningún mérito en ningún sentido, ni siquiera empresarial, porque todo es herencia de su padre, que a la par heredó de esta oligarquía que se creó con Salinas de Gortari. Bueno, pues completamente, por lo menos ya no es esta persona. También ya se separa de la parte de Xochitl Gálvez, que decía que era una mujer indígena, que quería los programas sociales, que estaba con el pueblo, ¿no? Con todos estos factores que se acercaran al pueblo, pues también ya fuera de eso, se quitan las máscaras y veremos quiénes son los que se suman. Pero a la par que vemos esa convocatoria que está haciendo Salinas Pliego, Así es. que hace un contragrito muy ridículo, la realidad es un A contragrito. ver si, Sí. a ver, perdóname, es que tuve un glitch en la conexión, perdón, un, un espacio ahí en los datos. Perdóname, no intentaba interrumpirte, si es que te Ah, interrumpí, querido no, no. Jonathan. Sí, no, no. Lo que decía es Oye, que. Dime, dime. sí, y también ligado con, por ejemplo, un grito histórico, con un discurso histórico de soberanía, de valentía de la presidenta, el discurso del secretario de Marina durísimo, pero que va de la mano con la transformación. La gente no puede decirse sorprendida ni defraudada por el mensaje de cero impunidad y de todo lo que estamos viendo, creo yo. Esa es mi opinión, mi querido Jonathan Pérez. Sí, es que lo puso muy bien eh, muchos de los comentócratas que he escuchado a partir de esta convocatoria y de este contragrito, ¿no? de Salinas Pliego, en donde decían, por fin se levantó un líder que hace todo lo contrario a lo que está haciendo Claudia, ¿no? O que le pone cara
para contrarrestar todo lo que hace Claudia. Y ahí tienen razón también, ¿no? Como tú dices, un grito histórico en comparación con esto que hizo Salinas Pliego, sacando además un estandarte de la Virgen de Guadalupe con la intención clara de esta manipulación hacia el pueblo de México, creyendo que a través de eso podía lograr adeptos o personas que se sumaran a este llamado, utilizando ahí también a su esposa como parte de su estrategia mediática, política, y en comparación a eso, una mujer presidenta que dio un grito histórico, que ha estado confrontando de forma, yo digo, cada vez más fuerte a los medios de comunicación, que está resolviendo los problemas estructurales del país, que sigue lidiando de manera muy valiente con la presión extranjera, específicamente con todo lo que inventa también Estados Unidos. Y entonces ahí es donde quería aprovechar, Vicente, en donde se une esta convocatoria de Salinas, lo que dice las propias funcionarios de Estados Unidos, los funcionarios trumpistas, para debilitar el movimiento de la transformación, y lo que se genera aquí mismo en México con estos aparatos de propaganda, estos aparatos mediáticos, esta campaña mediática tan feroz en contra de la figura de Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos y de su familia. Y entonces, si tú lo ves en perspectiva, es toda una maquinaria que es imposible pensar que es una maquinaria que funciona sin coordinación, o una maquinaria que funciona sin ponerse de acuerdo, o una maquinaria orgánica, espontánea, ¿no? De parte de Estados Unidos, de lo que dicen los funcionarios estadounidenses, de lo que dice el propio Donald Trump, de lo que dice justamente la prensa inmunda en nuestro país. Y entonces lo que vemos es todo un armado, una estrategia en donde se cierran filas entre este poder mediático, entre Estados Unidos, el imperialismo, en contra de la figura central del movimiento, que sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Yo he dicho en diferentes ocasiones que la intención de destruir a López Obrador es una estrategia realmente certera. Es decir, al menos en eso sí le atina. Saben que si debilitan a Andrés Manuel, o saben que si lo disminuyen éticamente, moralmente, políticamente, entonces el movimiento queda desprotegido. ¿Por qué? Porque el movimiento está basado, o se basó en un inicio en la honestidad del presidente Andrés Manuel, en el que era incorruptible, o en el que es incorruptible. De forma que si tú le pones en duda la honestidad del presidente Andrés Manuel, todos los principios y los valores en los que está fundado este movimiento, pues se va debilitando. Entonces, por eso buscan y tienen esta obsesión enfermiza, esta obsesión enferma de atacar a la familia de Andrés Manuel, atacar a López Obrador, como tú lo decías, cuando ya tiene pues poquito, ya casi más de un año, o más bien un año, ¿no? De haberse ido. Y entonces la realidad es que siguen intentando debilitar a Andrés Manuel, porque saben que al debilitarlo a él, pues debilitan al movimiento. Saben muy bien que si ellos lo que ansían y lo que esperan es el que se compruebe el que Andrés Manuel, ¿no? O el que ellos logran comprobar el que Andrés Manuel era un corrupto, o el que Andrés Manuel tenía nexos con el crimen organizado, o el que Andrés Manuel robó, o el que Andrés Manuel ahorita vive en un castillo, en un palacio, ¿no? No sé, a lo mejor en algún país del sur. Y en ese sentido, esa es la intención. Como no pueden lograr la verdad, y no pueden lograr tener la verdad con estas cosas que están, estas injurias y estas fake news, pues entonces tienen que inventar. Y es por eso que vemos un día sí, el otro también, inventar. Y ya no importa, porque lo puedes inventar, aunque después te desdigas y después digas, no, pues sí, sí, nos equivocamos, como lo ha hecho Carlos Loret de Mola, ¿no? Pero la realidad es que ya está hecho el daño, digamos, ¿no? El primer golpe que se da para decir que ahora sus hijos se están amparando para que no los detengan por toda esta situación del huachicol y toda esta parte de lo que está sucediendo, bueno, pues tiene la intención justamente de mostrarlos iguales a los otros, ¿no? El que son iguales al PRIAN, de que son iguales a esos juniors del PRIAN, de los expresidentes que hemos tenido en nuestro país y que Andrés Manuel toleró, solapó y autorizó la corrupción de sus hijos. Bueno, esa es la narrativa que ellos están buscando. Lo están haciendo a través de la fake news porque en la realidad no hay nada de eso. No hay ninguna prueba, no hay ninguna realidad que haga ver que Andrés Manuel era un corrupto, que Andrés Manuel era todo lo que inventan de él y de su familia. Por eso es que
están inventando. Es una desesperación, pero es una desesperación muy calculada, es un armado mediático en contra de la Cuarta Transformación, muy bien hecho, muy bien dirigido, que vuelvo a repetir, no perdamos la vista de que lo están haciendo a través de la prensa en nuestro país, pero también a través de los propios funcionarios estadounidenses. Es la misma línea, está armado de la misma forma, de la misma manera, es el debilitamiento ético, el debilitamiento moral de la Cuarta Transformación. Y eso es lo que están buscando. ¿Y a quién atacan entonces? Al líder histórico del movimiento, que es Andrés Manuel, y a su familia, para debilitar y para justamente, pues, de alguna forma también desmoralizar al movimiento, desmoralizar al pueblo, que haya una desilusión de Andrés Manuel, una desilusión de su familia, una desilusión del movimiento, y entonces ellos tengan la oportunidad de volver a hacerse del país para terminar de devorárselo y revertir los logros que se han hecho, que se han podido establecer en nuestro país en los últimos 7 años. Entonces, la intención es muy, muy abierta y los frentes están ahí organizados. Se ven flacuchos, Vicente, pero el que se vean Así es. flacuchos hoy no quiere decir que no se puedan fortalecer en el futuro. Y ahí es el trabajo que hacen, el que haces tú, el que hacen otros youtuberos, el que hacen los medios públicos, los medios independientes. Es la intención de poder también generar apoyo a la presidenta, ¿no? Porque de repente sí siento que anda como muy sola o que está combatiendo a la prensa sin un apoyo fuerte de parte de todos. Digo, lo que tú haces es un trabajo impresionante, otros colegas también, pero se necesita reforzar toda esta defensa del proceso de la transformación, que no es una defensa hacia Claudia nada más, o una defensa hacia Morena. No estoy hablando de eso, Vicente. Estoy hablando de una defensa del movimiento político y social más importante de nuestra historia. Y eso creo que es bien importante el que defendamos, que nosotros mismos nos defendamos. Yo siento que hoy defender a la presidenta es Así es. defendernos también a nosotros mismos como pueblo que aspira a un mejor mañana, un mejor presente para las siguientes generaciones y que más lo estamos construyendo de manera exitosa, Vicente. Así es, mi querido Jonathan. Pues tendremos que continuar día a día, semana tras semana, ocasión tras ocasión, planteando estos temas para desmenuzárselos a la audiencia de Sin Censura y a las audiencias que también te ven, te escuchan, te leen, no solamente en Revolución 3.0 News, sino también en los espacios que conduces y en los que participas en los medios públicos. Jonathan, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente para que te respalde? No, pues te agradezco siempre la oportunidad, Vicente, tan generosa, y a la audiencia, a la hermosa audiencia de Sin Censura, invitarlos. Estamos, sí, si usted quiere, un portal en donde haya noticias al momento, en donde pueda tener la confianza de leer las noticias, los contextos o los desmentidos de la prensa hegemónica, lo puede hacer, como tú bien lo dices, en Revolución 3.0 News. También estamos en los medios públicos. Los lunes a las 9 de la noche estamos aunque usted no lo vea, a través de las redes y la señal abierta de Capital 21. Los lunes estoy contigo en la mañana. Los lunes también estoy ya en la noche con Azul Alzaga en Punto de Referencia. También estamos los miércoles y los jueves en Resentidos con monólogo, con un programa de monólogo de lo que yo llamo este análisis forense de la vida nacional. Y también, pues, ¿qué te puedo decir? Que nos vean los sábados en Lo Más Absurdo en los Medios, que cada vez se pone mejor, contrapunteando, desmenuzando, exhibiendo la prensa inmunda, todo lo absurdo, todo lo ruin, lo vil, lo miserable de la prensa. Un programa especial que además es inédito, Vicente. Estoy contento por eso, porque no se hace esto en la televisión, y somos el primer programa que hace una confrontación directa y abierta con los medios de comunicación. Así que bueno, pues está ahí la plataforma, están ahí esas vías, mis redes sociales están ahí visibles. Si me quieres seguir en Instagram, estamos como @jonapolifonía, en una cuenta verificada.
Ahí estamos interactuando mucho más que en X y ahí nos pueden buscar. También en Facebook está, si me busca Jonathan Pérez, también lo puede hacer en Facebook. Así que pues te agradezco, Vicente, y nos vemos el próximo lunes. Cuídate mucho, te abrazo fuerte. Estamos al pendiente, Jonathan, el resentido mayor, Jonathan Pérez, hablando aquí en este espacio libre como el viento, sin censura. Gracias.